entre partes relacionadas. Y aquí está resaltado partes relacionadas, porque si no hay una operación entre partes relacionadas, no aplican los precios de transferencia. No hay nada que hacer. Los que se dedican a precios de transferencia no tienen chamba. Para que se actualice la necesidad de un estudio de precio de transferencia, tiene que haber una operación entre partes relacionadas. ¿Qué tipo de operación? Cualquier operación que detone un ingreso o un gasto. Compra-venta de producto terminado, de materia prima, inventario en proceso, inventario, bueno, ya hice producto terminado, cualquier servicio, cualquier transferencia de derechos, acciones, activos, intangibles, préstamos, regalías, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier operación que involucre un ingreso o una deducción. Recuerden que el impuesto sobre la renta se causa en base a utilidades fiscales, que es simplemente la resta de los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas. Y precio de transferencia es para impuestos sobre la renta. Al menos el precio de transferencia que vamos a platicar en esta tarde. Hay otros precios de transferencia en aduanas y hay otros precios de transferencia ya en una miscelánea fiscal están saliendo que también tiene que tener efectos en IVA y IEPS, pero ahorita nos vamos a enfocar exclusivamente en precio de transferencia para efectos del impuesto sobre la renta. Y como les decía, para que haya un estudio de precio de transferencia o la necesidad de hacer un estudio de precio de transferencia, de determinar un precio para efectos de precio de transferencia, tiene que ser cuando hay una operación entre partes relacionadas. Y la ley del impuesto sobre la renta nos dice qué son partes relacionadas. Dice, son dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra. Y la segunda parte de la definición, o cuando una persona o grupo de personas participa directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas. Están medio abstractos si quieres, porque al final es puro texto. Vamos a verlo un poquito en un diagrama. Aquí tenemos una empresa holding que es tenedora de manera directa de las empresas A, B y C y de manera indirecta de las empresas B1 y B2. Además hay un socio en la empresa C, porque tradicionalmente se le llama como un joint venture. Entonces, holding es parte relacionada de A, B y C porque participa de manera directa, tiene acciones en A, B y C. Recuerda que además puede ser parte relacionada por tener administración, por participar en la administración o participar en el control. Pero este ejemplo muy académico es cuando holding, una empresa holding, tiene acciones en A, B y C. ¿Qué porcentaje de acciones? La ley no dice, es indiferente. Cualquier cantidad de acciones que tenga una empresa de otra ya los convierte en partes relacionadas. Y cualquier operación tiene que ser pactada a valor de mercado. Como le decía, holding participa de manera directa en A, B y C. Por lo tanto, cualquier operación entre holding y cualquiera de estas se debe de analizar el precio de transferencia. Está medio incómodo no poder ver al público y ver si están dormidos, despiertos. Es la primera vez que doy una plática así. Despierto. Gracias, gracias. Estamos atentos. También tenemos que holding es parte relacionada de estas empresas de abajo, B1 y B2, porque participa de manera indirecta. Holding tiene acciones de B y B tiene acciones en estas dos empresas. Entonces, cualquier operación entre holding y B2, holding y B1, si le hace préstamos, si le vende inventario, si le presta servicios, tiene que ser analizada en un estudio de precios de transferencia.
en este mismo ejemplo, aquí resaltamos a A y B2. La lámina anterior solamente teníamos si holding era parte relacionada o no. Ahora tenemos a la empresa A y la empresa B2. Bueno, sí son partes relacionadas porque holding participa de manera directa en A y de manera indirecta en B2. Así es las cosas, cualquier operación entre A y B2 tiene que ser soportada en un estudio de precios de transferencia. En este mismo esquema, socio es parte relacionada de C porque tiene participación directa, tiene acciones de C. ¿Cuánto? No dice, y no dice porque no importa cuánto tenga. La ley del impuesto sobre la renta no dice que tenga que tener mayoría, o que deba de tener acciones con derecho a voto. No, mayoría de acciones de derecho a voto no dice nada. Puede tener una acción y holding 99 acciones, y socio y C serán partes relacionadas, y cualquier operación entre ellos tiene que ser analizada para precios de transferencia. Así las cosas. C, en este caso, es parte relacionada de todas, ¿eh? Pero socio es parte relacionada únicamente de C. Socio no es... Cualquier operación entre socio y B1 no tiene que llevar estudio de precio de transferencia, porque no son partes relacionadas. No hay una empresa arriba que participe directamente o indirectamente en ella. Algo interesante, socio y holding no son partes relacionadas. No hay una empresa arriba que participe directa o indirectamente en ellas. Aunque si socio y holding fueran personas físicas, entonces habría que ver si esas personas físicas son partes vinculadas o no. Porque la definición de precio de transferencia para personas físicas en la ley del impuesto sobre la renta dice que nos tenemos que ir a la ley aduanera para ver si dos personas físicas son partes relacionadas. Dice la ley del impuesto sobre la renta que como que les dio flojera poner ahí los conceptos, porque dice, oye, y son partes relacionadas aquellas personas que sean vinculadas de acuerdo a la legislación aduanera. Entonces, si te compraste la ley del impuesto sobre la renta para ver qué personas son partes relacionadas, pues además te tienes que ir a comprar la ley aduanera para revisar cuáles son vinculadas. El término que usa la ley aduanera es vinculadas. Y dice la ley aduanera que se considera que existe vinculación entre personas para efectos de esta ley, de la ley aduanera, en los siguientes casos. Si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de la otra, que es más o menos similar a que en la definición anterior, que si una participa en la administración de la otra. Dice, si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios. Entonces, en la lámina anterior, holding y socios sí son asociadas porque tienen participación en C, están asociadas en este joint venture. Entonces, si fueran personas físicas, holding y socios sí serían partes relacionadas. Si son personas morales, no serían partes relacionadas. Si tienen una relación de patrón y trabajador, si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control o la posesión de 5% o más de las acciones, partes sociales, aportaciones o títulos de circulación con derecho a voto de ambas. La ley aduanera sí habla de un porcentaje. Si tú tienes 4% de tenencia indirecta o directa en una empresa, no son partes relacionadas y le puedes vender al precio que quieras. Al precio que pacten se va a considerar de valor como si estuviera valor de mercado, porque son partes no relacionadas. Si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra, si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera persona, si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona, que también es el ejemplo de acá, ¿verdad?
holding y socio controlan a C. O si son de una misma familia, creo que es hasta el 4º grado. Si le vendes el carro a tu hermano, en teoría debes de tener un estudio de precios de transferencia. ¿Ya vieron esto? Si tienen una relación de patrón y trabajador, todos los que somos empleados o hemos sido empleados, nunca estamos de acuerdo con nuestro sueldo. O sea, hazme el favor que hay que tener un estudio de precios de transferencia por el sueldo que el patrón le paga al trabajador. Obviamente esto nadie lo hace. Desconozco por qué no lo han arreglado. Es absurdo. Esto está en la ley del impuesto sobre la renta desde el año 1997. Es demasiado como para que no lo hayan arreglado. Y tiene muchas áreas de oportunidad de perfección la definición de partes relacionadas en la ley del impuesto sobre la renta, porque puedes tener una participación muy bajita en otra empresa y ya te hace parte relacionada y tienes que contar con un estudio de precios de transferencia para cualquier operación que tengas. Para nosotros mejor, ¿verdad? Pues nos contratan más estudios, cobramos más, pero también no se trata de cobrar de manera absurda. Entonces, ¿cuál es el valor de mercado? Dice la ley que tratándose de personas morales y físicas que celebran operaciones con partes relacionadas, ya le dedicamos como 7, 8 minutos a la definición de partes relacionadas, espero que haya quedado claro. Estas deberán determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. O sea, la ley del impuesto sobre la renta no dice textualmente que cuando hay una operación entre partes relacionadas se debe pactar a valores de mercado. Dice que se debe de pactar como lo hubieran hecho con o entre partes independientes en operaciones comparables. Y otra vez está resaltado operaciones comparables porque esto es la columna vertebral de cualquier estudio de precios de transferencia. Y si hay corredores públicos aquí, en todos los estudios de precio de transferencia tienen que tener operaciones comparables, señores, señoras y señoritas y señoritos. Me ha tocado ver estudios de precio de transferencia de corredores públicos que no tienen operaciones comparables. Le ponen copia de todo, el acta de nacimiento, la fe bautismal y no hay operaciones comparables. Pero bueno, alguien dijo que los corredores públicos podían hacer de todo, evaluar, abrir empresas, todos los asuntos legales que les corresponden, pero además son buenos evaluando tangibles, intangibles, haciendo precios de transferencia, venden rico menudo los domingos, etc. Son guapos los corredores públicos. Entonces, como les decía, las operaciones comparables son la columna vertebral de un estudio de precio de transferencia, de un análisis de precio de transferencia. Entonces la ley dice qué es una operación comparable o qué son operaciones comparables. Nos dice que son aquellas en las que no existen diferencias con respecto a operaciones entre partes relacionadas y si existen diferencias que pueden eliminarse mediante ajustes. No recuerdo si dice ajustes razonables, pero mediante ajustes. Y esas operaciones comparables pueden ser internas o externas. O sea, si yo fabrico lápices y se los vendo a una parte relacionada y esos lápices que fabrico también se los vendo a terceros, ahí ya tengo una comparable interna. ¿Por qué? Porque tengo el valor de mercado que yo pacté con terceros, con operaciones entre partes no relacionadas. Ese es el valor de mercado, esa es la referencia de valor que debemos usar para precios de transferencia. Normalmente no se tienen operaciones comparables internas, entonces
tenemos que acudir a bases de datos y es donde la puerca torció el rabo y se empiezan a complicar las cosas. Pero bueno, eso es parte de lo bonito de nuestro trabajo. ¿Qué debemos de comparar? ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Elementos que debemos de considerar o tomar en cuenta para determinar si las operaciones son comparables. Nos dice la ley las características de las operaciones, funciones o actividades, términos contractuales, circunstancias económicas, estrategias de negocios. Para cada operación, la ley dice estos elementos que son enunciativos más no limitativos. Entonces tenemos que considerar todos los elementos alrededor de la operación, si es una venta de un producto, bueno, a qué plazo, quién corre la garantía, dónde se entrega, libre a bordo, dónde, en mi planta, en la planta del cliente, quién paga los seguros de transporte, etcétera. Y en base a eso tenemos que buscar operaciones similares que sean externas. Comparabilidad a través de la cadena de mercado. ¿Qué es lo que quiero mostrar en esta lámina? Vamos a imaginarnos que hay un fabricante que hace pistones para automóviles, un autopartero. Hace pistones y él le vende todo a un comercializador. Ese comercializador le vende a la armadora, a la Chrysler, a la Datsun, ya ni existe la Datsun, ¿verdad? Bueno, la Nissan o la Chevrolet, etcétera. Y luego ese mismo pistón se lo vende al comercializador de refacciones. Oye, el precio que utiliza el comercializador con la armadora y con el comercializador de refacciones es completamente distinto. Pero es un mundo de diferencia. Trata de armar un carro comprando refacción por refacción, te va a costar 70 veces lo que te cuesta si se lo compras a una agencia. Y ese mismo pistón se lo vende un comercializador aftermarket, también. Aquí tenemos 3 canales de distribución de el mismo pistón, son pistones, uno salió y al segundo siguiente salió de la fábrica el otro. Bueno, acá van a terminar a valores muy distintos. Entonces, por eso hay que tener cuidado a la hora de determinar la comparabilidad. Hay clientes que nos llaman muy seguido. Oye, pues es un commodity y el commodity tiene, son los precios internacionales. Pues sí, pero esos son los precios internacionales. ¿Puestos en dónde? Tú aparte se lo estás vendiendo a tu filial y no te paguen 6 meses. Todo eso se tiene que tomar en cuenta para ver si la lista de commodities en el mercado es suficientemente comparable a la operación que yo estoy analizando en el estudio de precio de transferencia. Les voy a platicar un caso real que a mí me sucedió. A mí me habla un cliente y una empresa que se dedicaba a la inyección de plástico. Y me dice, oye, necesito determinar el precio para venderle a mi casa matriz. Este es mi cliente, la subsidiaria 1. Dice, mi casa matriz le compra el mismo producto, inyectados de plástico, de inyección de plástico, a 2.5 el kilo a terceros. Me dijo, oye, voy a usar ese mismo valor. Dije, pues sí, aquí tu holding tiene un comparable interno de entrada así por teléfono. Le dije, pues sí, dale. Y luego me dice, ok, pero voy a perder. Yo, caray, a ver, espérame, ¿cómo vas a perder? Dice, no, pues sí, porque yo si pongo 2.5, a mí me cuesta hacerlo 2.8, creo. Era una cantidad mayor a 2.5. Le dije, espérame, compadre, no se puede. No, pero ya dijiste que sí. Pues sí te dije, porque no tenía toda todo el análisis funcional que debo de hacer antes de abrir la bocota. Entonces, ¿de qué se trataba en este caso? Era
un producto, como le decía, de inyección de plástico y haciendo una comparación, una tablita comparativa entre la empresa analizada, que era sub 1, la que estamos determinando a qué precio le iba a vender a la holding, y el tercero. Oye, la homogeneidad de productos eran idénticos, era un 10, porque ambas eran las mismas válvulas de inyección de plástico, solamente hechas por distintos proveedores. Los términos de compra, uno tenía 30 días y otro 45, pues es muy similar, la verdad. Para estos efectos, no sé ni por qué no le puse 10. 15 días es muy poco. Calidad del producto es alta, los intangibles, la similitud era todo entre 9 y 10, 9.5 y 10. Entonces digo, oye, ¿por qué pierdes? Y me dice, bueno, lo que pasa es que mi punto de equilibrio es 2.75. Entonces, si sub 1 le cuesta fabricar 2.75, ¿cómo le va a vender a 2.5? Nadie pone un negocio para perder. Sí, es normal que los negocios pierdan al primer año, cuando arranca, cuando hay COVID, cuando hay situaciones externas, pero si el negocio sigue es porque tiene la expectativa de ganar a futuro. No puedes poner un negocio y perder toda la vida. Nadie con terceros estaría dispuesto a hacer eso. Entonces, pues lo que hay que preguntarnos en este caso, lo que tenía yo que preguntarme antes de haberle contestado al cliente y luego tener que retratarme es, ¿qué haría un tercero en lugar de sub 1? Pues claro que no le iba a vender. Oye, ¿sabes qué? No te puedo vender. No puedo poner la inversión de toda una fábrica para estar perdiendo contigo. Y luego y le dije, oye, ¿y por qué? ¿Por qué no le compra todo el tercero si tú eres muy caro para fabricar? Sub 1 estaba en Reynosa y el tercero estaba en San Luis. Y en San Luis pues, era mano de obra más barata. Y dice, oye, pero es que Holding quiere mantener a Sub 1 para tener presencia en México. Él quería que cuando ellos era una maquiladora, tenía sus clientes ahí en Reynosa también. Y él quería que cuando pasaran sus clientes vieran un anuncio, mira, aquí está la empresa. Dije, bueno, pues entonces que la pérdida la absorba tu holding por querer tener una empresa y con un anuncio afuera. La verdad ya no supe qué pasó. No me contrataron por el servicio. Yo creo que no le gustó la respuesta que le di. Pero yo sigo pensando que mi respuesta era la correcta, que no le podía vender a 2.5 si le iba a generar una pérdida. Ok, pasamos al análisis funcional. Ya mero llegamos a los métodos de precio de transferencia, que es lo que todos venimos lo que estamos esperando de la presentación. Lo que pasa es que para aplicar un método tenemos que hacer muchos análisis primero funcionales, de activos y de industria. Este es un ejemplo de algunas cosas que revisamos en estudios particulares. Me metí a estudios de la oficina y saqué estas tablitas. Cada estudio tiene que tener su tablita. Esta era una empresa que daba servicios de abastecimiento a una empresa que era la manufacturera. Y entonces teníamos que ver quién surte los inventarios de la operadora. Bueno, pues la abastecedora. Bueno, este era un caso también muy interesante, porque la abastecedora también era la comercializadora. La abastecedora le vendía la materia prima, la operadora lo manufacturaba, lo fabricaba los productos y se los daba a la abastecedora para que los vendiera. Pues aquí debe ser abastecedora y comercializadora. Procesos previos a las materias primas los hace la operadora, la manufactura la hace la operadora y con esta tablita así gráfica nos damos una mejor idea
de qué es lo que vamos a ir a buscar. Recuerden que tenemos que buscar operaciones comparables. Entonces, este tipo de tablitas nos ayudan mucho para ver qué funciones hace cada una, qué riesgos conllevan. ¿Quién tiene el riesgo del inventario? La abastecedora en este caso no corría riesgos de inventario, todo lo corría la operadora. Y luego aquí hay más tablitas de otros estudios. Aquí ya no le, para no divulgar nada de mis clientes, que le borré aquí. ¿Quién lleva a cabo la investigación y desarrollo? ¿Quién financia la investigación y desarrollo? ¿Quién desarrolla nuevos productos? ¿Quién se carga del control de calidad? Procesos de distribución, publicidad, tesorería, otros diseños de administración. Diseños ya no de productos, sino de administración y la operación de la empresa. ¿Quién es el responsable de las actividades administrativas y operativas? Bla, bla, bla. ¿Quién proporciona servicios para la atención a clientes? Infraestructura para la atención a clientes. En este caso aplicaba poner esta función o resaltar esta función para que las comparables tuvieran esa función en la compañía que lo prestaba. Ahorita ya no me acuerdo cuál era. Si lo hacía la compañía que estábamos analizando, la parte relacionada o el tercero. Entonces, más o menos así es como hacemos nuestros análisis funcionales. Aquí le puse agregar actividades o funciones adicionales que se necesite resaltar. Las tablitas estas hay que hacerlas lo más grandes. Se tienen que hacer más extensas. Ahora sí llegamos a métodos. ¿No se ha dormido nadie? Aquí seguimos al pendiente. Excelente, Griselda, gracias. Son 6 métodos los que nos permite la ley del impuesto sobre la renta usar. Son estos 6 métodos y ningún otro. Estados Unidos tiene también los mismos 6 métodos, pero hay una disposición que dice, y si tú te encuentras uno mejor, pues aplícase mejor, pero te tendrás que convencer en una auditoría a la Hacienda de Estados Unidos, que es el IRS. Estos 6 métodos que vamos a platicar son los 6 métodos aceptados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Cuando Carlos Salinas, yo creo que fue de las cosas buenas que nos dejó, nos metió a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Le dijeron, oye, México, ya entraste, pero ¿sabes qué? Todos los países tienen que aplicar precios de transferencia. Y pues yo supongo que dijeron los negociadores, ¿y qué es eso? No, pues se trata de esto y lo otro, y que sean operaciones de acuerdo a cómo lo haría terceros en operaciones comparables. Su mecha dijo, pues, ¿sabes qué? Dame chance, dame algunos años para poder yo entrenar a mi gente en el SAT, ya era el SAT en aquel entonces, no era Hacienda, para entrenar a mi gente en el SAT y poder ya ponerlo en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, esto viene por una obligación de la OCDE y tanto las empresas como las administraciones fiscales tienen que seguir los lineamientos emitidos por la OCDE. Se llama lineamientos para las empresas multinacionales y las administraciones fiscales. Lineamientos de precios de transferencia para las empresas multinacionales y administraciones fiscales. O sea, los dos tenemos el mismo librito, tanto el SAT como nosotros tenemos el mismo librito y se está actualizando. Era bien bonito cuando yo empecé el precio de transferencia allá en el 97, 98, que solamente teníamos 3, 4 artículos en la ley de impuestos sobre la renta y cobrábamos los estudios carísimos porque había bien poquita gente que lo hiciera. Y pues con que nos supiéramos 3, 4 artículos ya podíamos dar un choro mareador y los clientes nos creían y nos compraban los estudios bien caros. Ahora a lo mejor no hay 3, 4 artículos, a lo mejor subió a 7, 8,
que son muy poquitos, pero ya los lineamientos de precios de transferencia están evolucionando. Eh, la- todo el tema de BEPS, Base Erosion Profit Shifting, o sea, los mismos países de la OCDE están haciendo lineamientos para evitar que las utilidades se muevan de un país a otro. Y eso cada vez se está poniendo más complicadísimo. Ya hay un mamotreto enorme de literatura de precio de transferencia que hay que leer y estudiar y estar al día. Bueno, este fue un comentario aparte extraño aquellos días en los que teníamos nomás 3, 4 artículos. Y ahora como todo el mundo hace estudio de precio de transferencia, pues ya se venden bien baratos. Tenemos que estudiar un chorro y aparte vender bien barato. Pero bueno, aquí no. ¿Aproximadamente qué precio tiene un estudio? Es depende, Grisela. Hay que ver caso por caso. Y no es porque no te quiera decir. Ahorita te pongo algunos ejemplos. Pero tiene mucho que ver qué operación es, quién la hace, si hay que segmentar información, si la empresa que nos lo va a hacer tiene sus sistemas contables y financieros, de información financiera, listos para hacer segmentaciones, o nosotros nos vamos a tener que meter a hacerlo. Si es ordenado. La cuantía es importante. No es lo mismo vender 100 millones de pesos a vender 2 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, yo creo que una operación estándar, vamos a decir, una venta de un producto terminado entre una empresa que fabrica y la comercializadora. Para una empresa pyme que vende a unos 50 millones de pesos al año, yo estimo que ese estudio debe estar saliendo en unos entre 100 y 120 mil pesos, más o menos. Y luego, pero si tiene otras operaciones y aparte tiene préstamos y regalías y los intangibles lo sacaron del grupo y lo llevaron a otro lado, entonces cobran regalías y aparte hay financiamientos porque el dueño le tiene que meter lana, y ya empieza a haber más operaciones y ya el costo unitario por estudio, por análisis va bajando, ¿verdad? Ya no son los mismos 100 mil pesos con los que empezamos. Ya, gracias. Bien, entonces son 6 métodos. Los primeros 3 es el precio comparable no controlado, precio de reventa y costo adicional. Ahorita vamos a ver su aplicación. Se le llama métodos tradicionales. ¿Por qué? No sé. Así lo pusieron los gringos y nosotros lo seguimos. Los siguientes 3, partición de utilidades, residual de partición de utilidades y márgenes transaccionales de utilidad de operación, son los métodos transaccionales. Perdón. Y la ley nos dice que primero debemos aplicar o tratar de aplicar el método precio comparable no controlado. Y que sí y solo si intentamos aplicar este método y no pudimos, entonces nos vamos al precio de reventa. Y si no pudimos, nos vamos al costo adicionado y así hasta el sexto método. Ya no hay un séptimo. Ahora, yo creo que el 80% de los estudios de precio de transferencia en México, y no es que en el mundo, utilizan el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. El 80 o más del 80% de los análisis de precio de transferencia que yo he visto utiliza este método, márgenes transaccionales de utilidad de operación. Es una chulada ese método. ¿De qué se trata el primero? El que nos dice la ley que primero tenemos que aplicar este y no podemos usar otro a menos que no hayamos podido aplicar este. Comparar el precio contra el que se hubiera pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables. O sea, estas personas hicieron un trato, vendieron un producto, un servicio o lo que sea, y tuvieron a su alcance información de terceros
que vendieron el mismo producto o el mismo servicio en las mismas condiciones. Y si no fueron las mismas condiciones, se debieron poder hacer ajustes razonables para eliminar esas diferencias. En realidad, ¿cuándo se usa más este método en la práctica? En caso de intereses, en caso de regalías, cuando, cuando hay una lista de precios, cuando alguna empresa tiene una lista de precios y en base a su lista de precios le vende a terceros y le vende a parte relacionada, ahí usamos este precio. También lo usamos y aquí es donde el mundo de precios de transferencia empieza a unirse con el mundo de los valuadores para cuando hay operaciones de rentas de maquinaria, de bienes muebles, bienes inmuebles, ventas de bienes muebles o bienes inmuebles. Normalmente se usa este método, que sería el método de mercado cuando haces la evaluación de un inmueble o de una maquinaria, en el cual agarras tus comparables, haces ajustes de homologación. Aquí nosotros en precios de transferencia les llamamos ajustes de comparabilidad, porque vemos que no son 100% comparables, entonces tratamos de eliminar esas diferencias con ajustes de comparabilidad, lo que los evaluadores dicen o decimos, porque yo también estoy en la línea gris, ya me considero de los dos bandos, de precio de transferencia y de evaluador. Les llamamos ajustes de homologación. El método del precio de reventa. Vamos a suponer que hay una empresa holding que es dueña de la compañía A y la compañía B. La compañía A manufactura algo. Se lo vende a la compañía B para que ella lo comercialice. Esta es la que tiene todas las funciones de comercialización, de buscar clientes, las rutas de distribución, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? El precio de reventa nos dice que debemos buscar empresas similares a la comercializadora. O sea, empresas que manufacturen y le vendan, pero a terceros. Estas operaciones de aquí, que son las comparables 1, 2, 3 y 4, no pueden ser entre partes relacionadas. Entonces, ya que ubiquemos un buen set de comparables, vamos a ver el precio de reventa. Y es más o menos así. Las empresas comparables tienen sus ventas y sus costos de ventas, utilidad bruta. Y tienen porcentaje de utilidad bruta a ventas. En este caso, una tiene 9%, está muy raro aquí. Pero bueno, a veces sí salen empresas que son comparables en las funciones, riesgos y activos y vemos que tienen márgenes de utilidad muy distintos. Pero ahorita les voy a platicar en dónde ya no hay bronca con esas que tienen utilidades o pérdidas por encima de lo estándar o de lo que se ve en la industria. Y es que alguna pudo haber tenido algún pico o alguna venta extraordinaria o alguna pérdida extraordinaria por algún acontecimiento. Luego, estos son los ajustes de comparabilidad que se hacen tradicionalmente: cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, planta, propiedad y equipo, que son lo que le llamaríamos los valuadores ajustes de homologación a tamaños, a frente, fondo, etcétera. Para venta de productos, estos son los ajustes de comparabilidad u homologación. Y ya tenemos la razón utilidad bruta ventas ajustado y construimos un rango. Tenemos del mínimo al máximo y luego hacemos un rango intercuartil. Y el rango intercuartil es el rango que le llamamos de mercado. Es el rango arm's length. Entonces, si se fijan, esta que tenía 9 y que resultó en 10, que es
un valor muy inferior a los demás, no pasa nada porque los mínimos se quitan, como en las Olimpiadas, se quita la calificación más pequeña y la más alta. Y vamos a confiar en el 50% de observaciones que estén en medio, estén en torno a la mediana. Entonces, si nuestra empresa analizada tiene un 27% de utilidad bruta a ventas, vemos que el 27% sí cae dentro del rango intercuartil, palomita, concluimos que esta operación cumple para los efectos fiscales, específicamente los efectos de precios de transferencia. Pues ahí vamos 2 métodos. El precio comparable no controlado, me voy a regresar. ¿Recuerdan? Ese es comparar el precio así, el precio. Y aquí ya no es el precio, aquí comparamos la utilidad. Y en los demás métodos la comparación va a ser de la utilidad, ¿eh? Ya no vamos a volver a comparar precios. ¿Cómo hacemos esos ajustes de homologación? Si recuerdan, les decía, hay 4 ajustes que son tradicionales. Puede haber otros. Pero si vamos a usar otro, aguas, porque estoy seguro que te lo va a revisar Hacienda. Si Hacienda tú le llegas con estos 3 o 4, estos 3, o incluyendo el de planta, propiedad y equipo, va a tener confianza de entrada, no es extraño. Una pregunta. Sí. ¿Los estudios son auditables a veces, siempre o nunca? ¿Auditables por el SAT? Sí, Sí, son auditables. No siempre los revisa. Tienes que caer en sus facultades de comprobación. Así como auditan a una empresa, de hecho, primero auditan a una empresa y luego, al estar revisando la empresa, se dan cuenta que tiene operaciones con partes relacionadas, le piden el estudio de precio de transferencia y revisan el estudio de precio de transferencia. De hecho, los estudios de precio de transferencia tienen que ir firmados con RFC el que lo hace, el que toma la responsabilidad de ese estudio, porque el SAT está construyendo su base de datos de cuáles son los RFCs que elaboran precios de transferencia confiables y los no confiables. Entonces, de los que ha revisado, ya sabe cuáles sí tienen palomita, pero el que tiene muchas tachitas, todos los estudios que hace se lo van a revisar con lupa. Muy bien. De estos 4 ajustes, vamos a analizar el ajuste de cuentas por cobrar nada más. Los demás son muy similares. Primero dividimos las cuentas por cobrar entre las ventas de la empresa que estamos analizando. Y luego dividimos las cuentas por cobrar entre las ventas de la comparable. Entonces, la empresa que estamos analizando tiene un 10%. ¿Qué significa? Da menos financiamiento a sus clientes. La empresa comparable otorga más financiamiento. En un mundo perfecto, en un mundo ideal, en un mundo antes de AMLO, antes de que seamos comunistas, todas las empresas buscan maximizar sus utilidades. Sí, todas las señoras buscan tener el closet lleno de zapatos, pero ya con AMLO se acabó, solamente un par de zapatos. Pero bueno, hasta antes de AMLO, todas las señoras querían tener su closet lleno de zapatos y todas las empresas buscaban maximizar sus utilidades. Entonces, vamos a asumir que si 2 empresas son exactamente iguales, si una empresa tiene más financiamiento, como en este caso, la empresa comparable tiene 15% de sus ventas financiadas y la empresa analizada tiene 10%, vamos a asumir que la empresa comparable cargó en el precio de venta un importe superior, un precio para compensar ese financiamiento. Y esa es la lógica detrás de este ajuste de precios de transferencia. Entonces tenemos la diferencia del 5%, lo multiplicamos por las ventas de la comparable y nos da una diferencia en pesos o dólares, lo que estemos usando. Lo multiplicamos por una tasa de interés. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les comenté, vamos a asumir que el que tiene más
cuentas por cobrar, en el precio de venta está cobrando un interés, está cobrando un financiamiento. Y aquí llegamos al ajuste en pesos o dólares y ya se convierte en porcentaje. Y así se hace el de cuentas por pagar, el de inventarios, etcétera. El ajuste de cuentas por cobrar. Sin, bueno, los que hacemos precio de transferencia somos bien mamilas y usamos muchos términos en inglés. La tested party, o sea, la empresa analizada, la parte analizada, si tiene la tested party más cuentas por cobrar que las comparables, el ajuste va a ser un efecto hacia arriba. O sea, a nuestra tested party, a nuestra empresa analizada, le va a subir el precio. Esto funciona idéntico a los ajustes de homologación para los evaluadores. Cuando, que si tiene más frente, que si tiene más fondo, es idéntico, pero aquí en términos financieros. Si la tested party está financiando más, o sea, tiene más inventarios que las comparables, significa que la tested party, la empresa analizada, alguien está relevando de tener ese inventario, porque el tener inventario involucra que tú tuviste que pagar por él, incluso almacén y todo. Entonces, si yo lo tengo, a alguien estoy relevando de tenerlo. Entonces, si yo tengo más inventario, yo esperaría un mayor precio. En las cuentas por cobrar es al revés. Si yo tengo más cuentas por pagar, si yo tengo más cuentas por pagar que mis comparables, yo estoy asumiendo que alguien me está cargando más. Que lo que yo compro ya trae, además del precio de compra, ya trae una partecita de interés. Planta, propiedad y equipo, este es un ajuste muy, muy polémico, pero es similar. El que tiene más planta, propiedad y equipo amerita más utilidad. Bien, ya vimos 3 métodos. Ahora sigue perdón, ya vimos 2 métodos. El método de precio comparado no controlado, el precio de reventa, y platicamos brevemente los ajustes que tradicionalmente hacemos. El tercer método es el costo adicionado. Aquí, en el mismo ejemplo que teníamos, la compañía A le vende a la compañía B para que revenda a terceros, pero el costo adicionado nos dice que nuestra comparable va a ser la empresa de manufactura, la que fabrica el producto. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? Lo mismo, pero la razón financiera ya no es utilidad bruta a ventas. Ahora tenemos utilidad bruta a costo de ventas. Ceteris paribus, todo lo demás permanece constante. Y tenemos ahora un rango intercuartil, pero de utilidad bruta a costo de ventas. Por eso subió el porcentaje. Si nuestra parte analizada, en este caso, tiene 36% de utilidad bruta dividida entre el costo de ventas, cae dentro del rango intercuartil, palomita. Márgenes transaccionales de utilidad de operación. Recuerden que este es el método favorito para la mayoría de los estudios de precio de transferencia en el mundo. Aquí, para el ejemplo que traigo, tomé de comparables a empresas comercializadoras. Pero en este método podemos tomar o la comercializadora o la manufacturera, o sea, la que vende o la que compra. Lo que va a variar es la razón financiera que vamos a analizar. En este caso, para este ejemplo, vamos a buscamos comparables, comercializadoras. ¿Y qué tenemos? Recuerden que nosotros teníamos ventas, costo de ventas y utilidad bruta.
Bueno, el margen transaccionales de utilidad de operación, como dice su nombre. Vamos a analizar la utilidad de operación. Entonces, a la utilidad bruta hay que restarle los gastos de operación, que son los gastos de administración y venta. Y llegamos a la utilidad de operación. En este caso estoy dividiendo utilidad de operación entre ventas. Se fijan que los márgenes ya están más chiquitos, porque ya estamos más abajo en el estado de resultados. Aquí, por cuestiones de espacio, los 4 ajustes los puse en una sola columna. Y tenemos la utilidad bruta a costo de ventas ajustado y el rango intercuartil va de 7 a 9. Nuestra empresa analizada, o tested party, como decimos los mamilas de precios de transferencia, que siempre usamos términos en inglés, obtuvo 7%. Oye, cayó en el primer cuartil. Está dentro del rango, palomita. Nada más que si viene el SAT y no le gusta alguna comparable de estas chiquitas, la que reportó aquí 6, te la quita y el rango se sube y ya te dejó afuera. Por eso normalmente recomendamos estar lo más cerca de la mediana posible. Por si llega el SAT, te audita y te quita alguna comparable, que no te mueva el rango tanto que te saque. Pero bueno, ese es el mundo ideal, la verdad. Todos andan en el cuartil inferior o en el cuartil superior. Ahí tenemos que andar metiéndolos con calzador. Y bueno, si recuerdan, en los métodos anteriores veíamos la utilidad bruta, ahora estamos viendo la utilidad de operación. O sea, 2 renglones más abajo en el estado de resultados. Este método, ¿por qué se usa mucho? Porque nos permite usar muchas razones financieras. Aquí utilicé utilidad de operación a ventas, pero podemos utilizar, ya me acordé que le puedo poner un puntero, no, a su mecha. Un puntero láser, se ve mejor, ¿no? Acuérdense que somos bien mamilas los que hacemos precios de transferencia. Me apareció un mensaje aquí, los subtítulos no están disponibles en este momento. ¿A ustedes también? No. Ok. Ya lo quité de todas formas. Entonces, este método es una chulada porque podemos utilizar utilidad de operación a costo de ventas, utilidad de operación a costo de ventas más gastos de operación, utilidad de operación a activos y síguele, utilidad de operación a gastos de operación, utilidad de operación a activos operativos, activos totales. Es una chulada. Pero es el 6º método. Tenemos que descartar otros 5 antes de usar este. Pero somos muy ingeniosos y en el 80% de los casos lo hacemos. No sé por qué primero vi el de márgenes transaccionales de utilidad de operación, porque antes está el de método de partición de utilidades. ¿Qué dice este método? En el mismo ejemplo, tenemos la compañía A y la compañía B. Dice este método, calcula la utilidad global. ¿Cuánto es la utilidad global? O sea, el precio de venta de acá, quitando el costo de acá. Estas 2 empresas en este negocio consolidado hacen 1,500 de utilidad global. Perfecto. Esa utilidad es de ambas empresas. Se va a repartir a cada una en base a activos, costos, gastos, etcétera. Siempre demostrando que es lo que harían partes independientes en operaciones comparables. Este método lo he visto bien poquitas veces utilizado. No es compleja su aplicación, pero lo he visto poco y la verdad es que siempre se puede confiar más en algún otro método que en este. Porque tendríamos que ir a ver cómo partes independientes en operaciones comparables se distribuirían. A ver, por activos, la que tiene más activos, algo multiplico por algo para llegar a un valor y se lo pongo
se lo lleva la empresa A. Y costos y gastos y otros atributos que no involucran intangibles, ahorita les digo por qué. Se los lleva la A y esta pues tiene poquitos costos, pues se lleva menos o poquitos activos y se lleva, así es como se distribuye los 1.500 de utilidad global. Basta que lo conozcan, la verdad, yo solamente una vez he aplicado este método, lo he visto muy pocas veces aplicado, entonces pues sirve que lo conozcan, pero no le pongan mucha atención. Y si lo tienen que aplicar o tienen que revisar algo, pues me echan un telefonazo y ahí lo platicamos, lo vemos despacio. Existe otro método que se llama residual de partición de utilidades, que es más o menos similar a pero hagan en cuenta que aquí se quedaría un triangulito sin repartir. Y a final de cuentas se reparten todos los demás atributos de la utilidad global, se reparte todo antes de intangibles. Y al último, el triangulito se reparte de los intangibles. A la que tenga los intangibles, se le reparte esa utilidad. Por eso es el residual de partición de utilidades. Una vez que ya partiste la utilidad sin intangibles entre las empresas involucradas, que pueden no ser 2, pueden ser 3, 4, 5, 6, y complicarlo mucho más. Una vez que ya lo repartiste, la que tiene los intangibles, a esa se va el último triangulito. Entonces, empezamos a una muy breve comparación de precios de transferencia con la norma mexicana de evaluación. En precios de transferencia tenemos una definición de valor. La norma mexicana de evaluación nos da 5. Y sabemos que hay muchos más. Aquí tenemos valor de inversión, valor razonable, valor de inercia, especial de mercado, y hay de liquidación, de remate, y hay muchos otros. Pero el valor de inversión es el valor que va a usar un inversionista, valga la redundancia, para comprar un activo o sí, un activo. Pueden ser acciones o puede ser maquinaria o inmuebles. Valor razonable, este valor es también razonable para alguna persona, para alguna situación. Dice la norma mexicana de evaluación que no se confunda eso con el valor razonable para efectos financieros, efectos del NIF. Para eso hay que meterse a otras definiciones. Valor de sinergia es el valor adicional al combinar dos activos, al combinar dos empresas o al combinar un inmueble con una maquinaria. Pero es el valor adicional. O sea, el inmueble puede valer 100, la máquina 50, pero si los juntamos en un mismo ente, en un mismo dueño, a lo mejor el valor ya no son 150, sino llega a 200. Entonces, ese excedente es el valor de sinergia. Valor especial también es considerando situaciones particulares del comprador o del vendedor. Normalmente se le pondría al comprador. Y luego tenemos el valor de mercado, que es lo que siempre decimos, sí, el valor de mercado. Pero en realidad, la definición de valor de mercado trae, aquí no ves, por ejemplo, el comprador es hipotético. Aquí no ves las situaciones particulares de la operación. El valor de mercado es el precio a la fecha de la evaluación en efectivo que se pactaría entre un vendedor dispuesto y un comprador interesado, más no forzado, nada más interesado, que incluso puede ser hipotético. La definición de valor de mercado de los gringos sí trae que es hipotético.
Si te vienes a la norma de evaluación, te habla de que uno de los actores de lo que se está evaluando, del comprador o del vendedor, pueden ser hipotéticos, pero ya más abajo, no en el párrafo de la definición de valor de mercado. Mientras precio de transferencia, dice el precio que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. Entonces, ¿cuál es el precio que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables? ¿Recuerdan que les mostré las tablas de análisis funcional y de riesgos? Que teníamos que analizar la situación en particular. Yo creo que el valor de inversión sí se puede, o sea, la definición de valor para precio de transferencia sí puede ser compatible con un valor de inversión. Yo creo que sí puede ser compatible con un valor razonable porque identificas la situación o al comprador, el comprador está bien identificado. El valor de sinergia, pues claro, está bien identificado los dos activos o las dos empresas que se van a unir. Valor especial, pues con más razón, su nombre lo dice, es especial, o sea, es para una situación en particular, así son los precios de transferencia, se tiene que analizar la situación en particular. Entonces, precio de transferencia cumpliría con la definición de valor de mercado. Mi conclusión es que no. Porque en valor de mercado puede haber actores hipotéticos en la operación de compra-venta o de renta o de intereses. En precio de transferencia no hay hipotéticos, no hay, oye, ¿qué pasaría si? No. Son operaciones reales. Tengo una empresa que está en quiebra y quiere vender su activo. O tengo una empresa que está ahogada en dinero con su negocio boyante y quiere vender su activo. Pues el precio es completamente distinto. Y precios de transferencia, sí tenemos que atender a esa situación particular, tanto del vendedor como del comprador. Y la definición de valor de mercado, no, puede ser, o deben ser hasta el comprador hipotético. La literatura de la norma mexicana de evaluación habla también que incluso el vendedor puede ser hipotético. Entonces, precio de transferencia es igual a valor de mercado si tienen todavía su teléfono, a la mano, déjame les vuelvo a poner es que cerré le puse lock. Los que no se les haya borrado o algo la página de internet, si quieren volver a escanear el código, ahí está en la pantalla. Lo voy a dejar unos segundos más. Listo. Entonces, pudiéramos contestar, precio de transferencia es igual a valor de mercado. El 100% me dice que no. Ya desactivé la encuesta, y por si le siguen picando ahí. Ahora sí, no sé si hay alguna pregunta, Freddy. No, pero ahora sí, las personas que tengan alguna opinión o alguna pregunta hacia Carlos, pues tengan la libertad de hacerlo. Yo. Las tablas, perdón. Las tablas que mostró hace unas láminas pasadas, sí, los precios y todos los datos que tenía, ¿quién los proporcionó?
Las tablas con los números, con los valores. Sí, así es. Ah, esos son inventados por mí. Y en un estudio normal, o sea, en un estudio, en un trabajo. Los precios, o sea, las ventas y costos de ventas y utilidad, pues eso me lo proporciona la empresa en la que estoy haciendo el estudio y la información financiera de las comparables. Si son comparables internas, o sea, el cliente le vende a partes relacionadas y a partes no relacionadas, le pido la información, el mismo cliente tiene a cuánto le vende, por ejemplo, o cuánto le compra a partes no relacionadas, pero normalmente, te puedo decir, en el 95% de los casos, lo sacamos de información pública. Y es todo un debate, Griselda. Podríamos quedarnos aquí otra hora. Información pública que son empresas que cotizan en bolsa. Imagínate el monstruo de empresas que son empresas que cotizan en bolsa y por lo mismo tienen que publicar cada trimestre sus resultados financieros, tienen que publicar sus expectativas, tienen que publicar nuevas líneas de negocio, tienen que publicar un mundo de información y nosotros compramos bases de datos, acceso a bases de datos, licencias para entrar a bases de datos, para buscar esas empresas comparables. Entonces, si quiero estoy revisando la venta entre partes relacionadas de lápices, pues me voy a la información pública, que hay bien poquitas en México, porque ¿cuántas empresas cotizan en la bolsa? Son muy poquitas. Y las que cotizan tienen demasiadas actividades. Entonces, normalmente terminamos usando comparables de Estados Unidos y voy a buscar empresas que se dediquen a fabricar lápices. O si voy a aplicar el método de precio de reventa, bueno, empresas que se dediquen a distribuir, a comprar lápices para reventa. A lo mejor no encuentro empresas que exclusivamente compren y vendan lápices. Bueno, pues lápices y plumas. Lápices, plumas, reglas y compases y pues ya artículos de oficina me puedo ampliar. Y por eso normalmente se usa más el último método, que era el márgenes transaccionales de utilidad de operación, porque ahí la comparabilidad es un poquito más flexible. Si utilizo los primeros métodos, la comparabilidad de mi cliente, de mi empresa analizada, con las comparables, valga la redundancia, tiene que ser mucha. Si quiero usar el método de precio de reventa, que es el segundo, oye, esta comercializa lápices, tienes que buscar una que comercialice lápices. Ligeras diferencias, lápices y plumas, pero a lo mejor ya no te acepta y que también mesas de oficina y sillones. El método de márgenes transaccionales de utilidad de operación, ese sí nos permite, es más flexible en la aceptación de comparables. Y estas bases de datos nos dan la información de esas empresas comparables y nos dan la descriptiva y la información numérica, los estados financieros, para poder hacer las razones financieras. ¿Se pueden buscar comparables a nivel mundial o solo es comparable con Estados Unidos? A nivel mundial, sí. De hecho, otras bolsas muy desarrolladas es la bolsa de Japón, que frecuentemente nos da buenos comparables. Ahorita de entrada no recuerdo qué otros países hemos usado. Pero incluso hemos usado comparables mexicanas, pero muy pocas. En Latinoamérica pudieras encontrar una que otra. Pero normalmente son comparables de Estados Unidos y de Japón, que son países que tienen sus bolsas de valores muy, muy activas. Hay miles y miles y miles, decenas de miles de empresas que cotizan, ya sea que cotizan acciones o que coloquen deuda entre el gran público inversionista. También al colocar deuda, tienen que estar presentando esta información periódica y nosotros accesamos a ella a través de estas bases de datos. Y te recomiendo que uses la base de datos que usa el SAT, porque en las auditorías es
es un punto que ellos han observado que parece absurdo, pero pone que la base de datos no es de la que ellos conocen o que no se utilizó una base de datos reconocida, no recuerdo qué término usan. Aunque en ningún momento la ley te obligue a utilizar tal o cual base de datos. Pero ellos tienen como 3 o 4 bases de datos y quieren que todos usemos las mismas que ellos usan. Y pues qué mejor que saber qué es la información que ellos tienen, ¿no? Entonces, pues es mejor tener esas bases de datos para, si es lo que ellos están viendo, pues nosotros también hay que estar viendo lo mismo. Perdón. De hecho, el SAT sí puede usar comparables secretas, fíjate. Nunca lo he visto que lo haga, pero pues ellos tienen información de todas las empresas de México, y de empresas y personas físicas. Hay un dispositivo en el código, no recuerdo qué número, que dice que ellos sí pueden utilizar comparables secretas si no están de acuerdo con las comparables que ellos mismos tienen, las bases que sacan de sus bases de datos, que ellos también compran, y que el contribuyente le presenta. Como as bajo la manga, el SAT pudiera decir, ¿sabes qué? Pero hay una empresa que está enfrente de la tuya, que hacen lo mismo, es tu competencia perfecta. Tú no tienes acceso a su información, pero yo sí, porque a mí me presenta declaraciones anuales, dictámenes fiscales, informativas, etc. Nunca lo he usado el día de hoy, pero sí es una facultad que tiene el SAT. Qué abusivo, ¿verdad? Bien, pues no habiendo otra pregunta, comentario, reclamo, no les puedo decir que golpeen al de al lado porque pues ya cada quien está en su casa en pijamas. Pues Carlos, hay muchos comentarios que es muy informativa, que muy interesante. Excelente plática, excelente presentación. Ah, qué bien. Muchas gracias A por... sus órdenes. Se los voy a mandar, ¿eh? Ok, sí, porque también están preguntando mucho eso, si vas a compartir las filminas. Sí, se la voy a compartir, pero es que yo hasta los últimos minutos le estoy moviendo y le cambio de color y le aumento la letra. Entonces, haz de cuenta que hasta que se me dio la hora de conectarme, todavía le estaba moviendo a la presentación. Entonces, ya ahorita lo que presenté se los voy a enviar. Ok. Pero no sé si existe otra pregunta, opinión de los participantes. Las guitarras se van a... No, esas son mías nada más. Estimadísimo contador, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Cortés. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Excelente, mi Carlos. Oye, dentro de las obligaciones con las que ustedes podrían tener en cuanto a ley federal, la ley antilavado, la ley antilavado, ¿ustedes tienen alguna obligación de dar avisos de estos dictámenes que elaboran de estos estudios? Uh-huh. No por la ley antilavado. Hay avisos que sí tenemos que dar. O Carla Herrera, si sigues en la videollamada, si hay que dar aviso por la ley antilavado, por favor, interrúmpeme. Pero yo entiendo que no. Nosotros, como los que hacemos los estudios de precio de transferencia, no. Como es un área fiscal, y a partir de este año hay el artículo 5A del código que se llama esquemas reportables. Ahí sí pudiéramos estar obligados a dar algún aviso. Cuando hay reestructura de empresas y que nosotros nos enteramos por hacer los estudios, yo le tengo que decir a mi cliente, oye, tú estás haciendo una actividad reportable al SAT y se la dices tú o se la digo yo, porque a mí me pueden multar creo que hasta 20 millones de pesos.
Imagínate, hay días que no los gano. Entonces, por esquemas reportables, si les interesa, este es el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Carlos. Sí tendríamos que informarle al SAT. Y ya está interviniendo Carla. Adelante, Carla. Perdóname, por ley antilavado no, es correcto, pero esquemas reportables es capítulo 6 del código. El 5A es la Ley General Antiabuso. Tienes razón. El 5A es que el beneficio fiscal, el beneficio económico de cualquier operación sea mayor al beneficio fiscal. Entonces, estos avisos, estimadísimo contador, ¿se da en todos los casos o en determinado umbral? Son nuevos. Creo que no hay umbrales, o sí hay, Carla, umbrales. No hay umbrales para efectos de proceso de transferencia ni para los otros tipos de operaciones, es más bien por tipo de operación o por tipo de esquema, ¿no? Y los que corresponden a las operaciones con partes relacionadas son básicamente 6 esquemas, independientemente del monto del umbral. El único umbral que existe es para las reestructuras de negocio cuando la utilidad de operación disminuye en más de un 20%. Eso pues, muchas gracias. Así es, sí, y muchas veces las reestructuras de negocio, en la reestructura hay operaciones entre partes relacionadas que nosotros tendríamos que definir si se llevó a cabo o no a valor de mercado, pero si la utilidad de operación disminuye más de un 20%, tenemos que informarle al SAT, si no, nos pueden cobrar multas hasta de 20 millones de pesos. La verdad es nuevecito esto, no conozco a alguien que haya hecho una informativa de este tipo, un reporte de este tipo. De hecho, las primeras informativas se presentan en el año que entra, en junio del 2021, okay. Y para los siguientes años a principios del ejercicio calendario. Ok. Este año comenzó la obligación, pero hasta el próximo año se hace la informativa. Correcto. Perdón, entonces, ¿la obligación es del contribuyente o es del evaluador? Del contribuyente y de cualquier asesor que haya participado en la implementación de esos esquemas reportables. Recae en ambos, ok. Recae en ambos. Y puede ser del fiscalista y del contador y... No, está súper agresivo. No, nada que ver con tu máximo líder, Andrés López. Esto se puso en el código por la OCDE, por los lineamientos de BEPS que les decía, que son las acciones para evitar la manipulación de utilidades entre países. Claro, son obligaciones contraídas en los convenciones internacionales. Así es. Desde esa época de Carlos Salinas, sí, efectivamente. Muy bien. Bueno, si no hay otras más preguntas, pues le damos las gracias a Carlos por la excelente presentación que nos compartió. O sea, es muy enriquecedora su plática. Nosotros como FEMECOBA, como Federación Mexicana de Colegios de Evaluación, estamos tratando de ampliar nuestra gama de pláticas. Estamos platicando ya con otros compañeros que nos pueden ayudar a compartiendo sus conocimientos, y estamos buscando temas que salgan un poco de lo normal, o sea, que sean enriquecedoras y que aparte que sirvan como cultura general, se vean que hay otros tipos de avalúos. No todos son avalúos inmobiliarios, hay avalúos de maquinaria, agropecuarios, de intangibles, de marcas, y eso pues para la gran mayoría de nosotros son cosas nuevas. Entonces estamos tratando de conseguir más pláticas y los vamos a mantener informados. El siguiente taller va a ser el que les había comentado la vez pasada con la licenciada Diana Rodríguez sobre el avalúos referidos, y también más adelante le vamos a compartir las siguientes pláticas que vamos a tener. Pues te repito, Carlos, pues muchas gracias por tu buena disposición en compartir tus conocimientos. Gracias a ustedes por la invitación, Alfredo. Y son puros comentarios positivos de todos los compañeros
que aceptaron la invitación en... No quise poner en la encuesta dinámica que les había parecido mi presentación porque me dio miedo. No, excelente, excelente. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Bueno, Platicamos. si no hay más otro comentario, pues damos las gracias y vamos a dar por terminada nuestra plática. Concluimos la sesión. Muy bien. Muchas gracias. Si gusta.